¿Qué pasó, Santiago? Te dejo solo y... Viste, un día que me quedo solo, se cerró la camioneta con la llave adentro. O sea, estaba la camioneta en marcha porque estaba cargando el celular, me bajé a hablar con una persona, cerré la puerta, se trabó la camioneta. Y la llave está adentro, y la llave del motorhome adentro, esta puerta cerrada. Yo, como Santi estaba en el motorhome, no tengo llave. Acabamos de buscar por Google Maps un cerrajero porque acá cerquita donde estamos estacionados me marca, pero en realidad es como un servicio de duplicación de llave, que uno va, lleva su llave y hace un duplicado. Quedaron en llamarme, así que ahí vemos cómo sigue la cosa. Mientras esperamos al cerrajero, porque nos volvieron a llamar, nos dijo que en 25 minutos venía aproximadamente, nos contactamos con la aseguradora. Si vieron el primer video de Estados Unidos, les contamos que contratamos un seguro. La cosa es que la póliza del seguro dice que además te cubre recarga de batería, o sea, si el otro día la camioneta no nos hubiese arrancado, si no vieron ese video, vayan a verlo. El seguro de, bueno, ahora esto de cerrajería, etcétera. La cosa que llamé me dijo que como el seguro es de México, ellos no tienen acá un técnico en Estados Unidos, entonces que llamemos un cerrajero y que nos van a devolver la plata. Así que bueno, esa será otra gestión. Porque cuando hablamos con el cerrajero, lo primero que le preguntamos es cuánto nos va a salir, porque acá nada es barato, y nos dijo, no sé, tengo que ir a ver qué es lo que puedo hacer. Ahora, aparentemente, tenemos cobertura del seguro, esperemos que salga todo bien. Lo que sí el cerrajero nos dijo por teléfono, quédate tranquilo que no voy a hacer nada hasta decirte el precio. Veo, te digo cuánto es y ahí si me das el ok, hacemos el trabajo. La camioneta no tiene cierre centralizado, la única forma de abrirla es con la llave, la original. Entonces cuando nosotros le pusimos la alarma, incluimos en la alarma el cierre centralizado, que no es el original de la camioneta. Por eso acaba de pasar lo que pasó. Y cuando la camioneta queda en contacto, si vos cerrás, a veces se cierra. No sabemos por qué, porque hemos probado, a veces se cierra, a veces que no. Y hoy, justo que dejo la llave adentro, se me cierra la puerta. Tengo mala suerte también. O sea, soy catrasca, pero tengo mala suerte. We have two keys. One key is in the car, the other key is in the middle. This side you can see it, that in the middle. We have another key. You're talking about the unlock button? Yeah. The unlock is in the door. Yeah, I know. But if I open this door, This door? Yeah. let's open this one, I can? Yeah. Yeah. Okay, good. So if you got insurance, when I'm done, I give you a receipt with your full name on it. You send it to the insurance company. Yeah. And how much it costs? For this car, it goes for $199 plus the service car and tax. We could pay with credit card. Yeah. And are you going to broken something or not? No, I'm just gonna try to open it. I don't know. I never opened a car like this, but I will Okay. try. If not, I will just leave. Okay. Okay. Ok. Ahí está la otra llave. Y there. You almost got it there. No. Yes. Yeah, you got it. Perfect. What's your name? Dennis. Dennis. Thank you, Dennis. You are our idol. Thank you. We have a YouTube channel. YouTube channel? Yeah. Wow, nice. So probably you will be famous tomorrow. Traveling around the world? Yeah. Yeah. We have been traveling 4 years from Argentina. You love Leo Messi? Yeah, of course. Okay. Okay. No. Thank you. No, we're going to I- pay now. Yes, of course. I need your YouTube channel. I want to see it. Okay, is Hakuna Matata ex El Mundo. Oh, okay, cool, cool. Final feliz de la historia. Tardamos menos. 2 horas? No.
1 hora habrá sido. Bueno, no, la verdad que fue mucho más rápido. Dice mi novio, hay un dicho que siempre dice mi novio, que con plata todo se soluciona. Esperemos que ahora el seguro nos devuelva la plata. devuelva la plata. Igual 200, no sé, cuéntanos $200 si les parece que nos cobró bien, si es muy caro, si es muy poco, porque la verdad que no tenemos ni idea. Para este tipo de situaciones, ¿no? O sea, se entiende que obviamente que cuando uno le urge la necesidad va a pagar más, ¿no? Pero, o sea, ¿cuánto saldría un servicio así en cualquier otro lado? Y ahora, bueno, mañana hay que mandarle el seguro hay que mandarle el recibo a la gente del seguro y nos dicen que nos van a devolver la plata. Esperemos. Al final de la noche paramos a cargar combustible, ya se estaba haciendo de noche, así que decidimos quedarnos a dormir por acá. Dormimos en un barrio súper tranquilo. O sea, les vamos a ver unas imágenes acá de la tranquilidad del barrio. Volvemos a destacar eso que habíamos contado en videos atrás, de la cantidad de vehículos. Bueno, igual ahora de día no se veía, pero anoche cuando llegamos, la cantidad de autos que hay en cada casa y todos afuera. Y se veía algún garage abierto y literal lleno de cosas, y por eso claramente los vehículos afuera. Pero había, no sé, mínimo 2 autos afuera de cada casa y te digo que más. Ya estamos en ruta nuevamente a ver si podemos dejar California, que nos tiene atrapados. No nos podemos ir de este hermoso estado. Lo primero que hicimos esta mañana fue llamar al seguro para avisar que habíamos abierto la camioneta, que pagamos $200. Nos dieron un mail para pasar toda la información, así que bueno, les contamos cómo sigue el reintegro de la apertura de la camioneta. Estamos cruzando Sacramento, en verdad lo estamos rodeando. Como les contábamos, Sacramento es la capital de California. Pese a que ya estuvimos recorriendo un montón de ciudades muchísimo más grandes de California, como Los Ángeles, que es la más grande, pasamos por San José, pasamos por San Diego, que están entre el top de las 15 ciudades más grandes de Estados Unidos, pero ninguna de esas es la capital de California, sino que es Sacramento, por lo que estamos pasando ahora en estos momentos, y es una ciudad muchísimo más pequeña. Flying low under the radar, like a Nighthawk stealth plane, you are hiding out in the shadow. Vamos a hacer una paradita en el rest area a cargar agua, descansar un poquito y seguimos viaje. Nobody should ever have to live that way. Ayer habíamos analizado la opción de venir hasta este área de descanso para pasar la noche, que ya les hemos mostrado en otros videos que están muy buenos, pero era bastante lejos, así que preferimos dormir donde estábamos y ahora vamos a hacer una parada acá para cargar agua. Acá hay canilla. Manos a la obra. Negativo con la carga de agua porque esta canilla no tiene rosca, así que se dificulta mucho poder cargar, más allá de que tenemos unos adaptadores. Es mucho el agua que se pierde al intentar cargar, así que vamos a otro lado. Ya estamos de vuelta en la ruta. Miren qué lindos paisajes que estamos disfrutando el día de hoy. Veníamos charlando recién que nos hace recordar mucho en una ruta que les estuvimos mostrando cuando estábamos por México. Me suena episodio 23, 24, por ahí, cuando estábamos viajando toda la ruta que estuvimos haciendo desde la ciudad de San Luis Potosí, que pasamos por Sierra de Órganos, pasamos por Mexiquillo y de ahí llegamos a Mazatlán. Es increíble la vista que nos hemos encontrado para los costados. Para los dos lados se veía como un valle impresionante, un cañón. Qué buena ruta que estamos haciendo. Y miren qué buenos paisajes acá, todo con pinos. Qué belleza de ruta. Si vieron ese video, comenten acá en los comentarios si les recuerda o no. Ya nos estamos encontrando con nieve acá al costado de la ruta, pero miren lo que es esta locura de vista que tenemos de las montañas nevadas. Qué belleza, por favor, cómo me gusta ver las montañas nevadas. No, qué postal.
descanso para ver si encontramos agua. Y miren lo que es la cantidad de nieve que hay ahí acumulada. No saben lo que es esto. Acabamos de parar en un mirador y miren el lago ahí. Qué belleza, qué postal. Como les contábamos, Lake Tahoe está entre California y Nevada. Ahí se puede ver la línea divisoria. Y si bien tiene una ruta que rodea todo el lago, se puede venir directamente hacia la parte norte o hacia la parte sur. Nosotros tomamos la decisión desde Sacramento tomar acá la ruta que nos lleva hacia el norte. Y acá llegando a Tahoe City, que va a ser nuestra primera parada, estamos viendo este cartel. Aparentemente acá se deben haber jugado los Juegos Olímpicos de invierno. Ay, no vi la fecha, no sé de qué año. Y decía Villa Olímpica el cartel. Así que qué copado. Me encantaría vivir un evento deportivo de esa manera. Lo bello que se ve el paisaje. No, se me complica filmar por la cantidad de pinos, pero va el río acá al lado y está toda la nieve. Se ve un paisaje espectacular. La nieve le da un toque de magia. Mágico. Y ahora sí, hemos llegado a Tahoe City. Bienvenidos. La primera parada es en el centro de visitantes. Seguíamos en la búsqueda para cargar agua y acá habíamos visto que había un punto de iOverlander. Uy, tiene una presión tremenda. Así que ahí vamos a cargar. Tanque de agua lleno y ahora seguimos con los quehaceres porque no hay que olvidarse que nuestra vida es movimiento, así que ahora hay que ir al supermercado antes de empezar a recorrer este hermoso lugar al que hemos llegado. Si aún no lo viste, en el episodio número 3 fuimos a un supermercado, te mostramos los precios acá en Estados Unidos. Habíamos ido a otra cadena acá en esta ciudad donde estamos, esta es ciudad, pueblo, no sé el tamaño. El único súper que encontramos es este, Safeway, así que no tenemos idea de los precios. Vamos a hacer una compra y después te mostramos al final cuánto gastamos. Hicimos una compra bien pequeña, bueno, lo justo y necesario porque no tenemos nada de comida. Compramos casi todo verduras, unos huevos, ensaladas, pimiento, pero este súper estaba bastante más caro, gastamos $107. Y compramos esto que se ve acá, o sea, en comparación con toda la compra que habíamos hecho en el video que les mostramos, episodio número 3. Todo cena de huevos, un montón de quesos. Aceite de oliva, aceite de palta, un montón de cosas y gastamos $138,69. Hemos gastado unos $138, si mal no recuerdo. Es mucho más costoso. Pero bueno, no sabemos si es que esta cadena es más costosa. Bueno, eso seguro porque el que les habíamos mostrado en el episodio número 3 era el súper más barato, o bien por el hecho de que estamos exactamente en un lugar súper turístico, súper así más famoso. Como en todos lados, dependiendo las cadenas, dependiendo también tener en cuenta que dependiendo del estado pueden haber precios más económicos, como pasa en todos lados del mundo. Y tenemos el almuerzo por acá: pollo, tomate, palta, almendras, ensaladita de rúcula. Un lujazo. A disfrutar. Y miren el estacionamiento que vamos a tener hoy con la camioneta. Qué hermosura, no saben lo que es el lago con todas las montañas nevadas. Vamos a ver si vamos a dar una vuelta caminando por acá. Qué hermosura de lugar. Miren lo que es la transparencia del agua. Nada, la nieve, los pinos ahí arriba. ¡Qué lujo! Obviamente que ahora no se puede, pero miren la cantidad de mesitas que hay acá como para un área de picnic. Estamos tapados de nieve. Me encanta esto, o sea, ya lo dije 80 veces, pero la nieve le da ese toquecito y encima está re agradable. Está fresquito, o sea, estoy bien ahí con la camperita, un clima muy rico, sabroso, como decían en Colombia, en Venezuela. Es hermoso este lugar.
Matecito en mano, salimos a caminar por este paraíso de lugar, porque cuando el sol se va, se pone fresquito, así que vamos a aprovechar el solcito. Es muy del estilo de todo lo que ya les estuvimos mostrando hace muchos videos atrás, por allá cuando estábamos en la Patagonia. Es el mismo estilo, me recuerda mucho a Bariloche. Me gustan los lugares que tienen, o sea, este tiene la vista al lago y la montaña, nevada. Creo que me podría venir a vivir acá. Sería un buen lugar para vivir. Belleza del lugar, por favor, la quietud que tiene el lago, una calma. Hacen unos 12 grados en estos momentos. Estamos disfrutando de estas vistas, de este paisaje. Es hermoso. El lago es súper transparente. Caminando por las callecitas de Tajo City, es muy linda. Voy a declarar que creo que hasta el momento es mi lugar preferido en Estados Unidos. Yo creo que también. Me encantó. Es una paz, súper tranquilo, la montaña, el lago, bueno, todo lo que ya les veníamos mostrando. Cuando anteriormente les mostramos acá donde estaba la villa de que se había realizado parte de Juegos Olímpicos de invierno, es porque en toda esta zona, así como ustedes pueden ver que estamos en primavera y todavía hay nieve, es una zona muy famosa acá para venir a esquiar. De hecho, muchísimas personas vienen de San Francisco porque les queda unas 3 horas aproximadamente para venir a esquiar acá. Y recién pasamos por un rental de equipos para tener una idea de cuánto cuestan. Vale $45 el día el equipo completo, ya sea los esquí con las botas o la tabla de snowboard con las botas. Entramos a preguntar a un solo lugar, así que no sabemos si habrá más baratos, más caros, si serán todos parejos como ese. Pero bueno, ya saben, como para tener una referencia, la verdad es que no tenemos ni idea en comparación con otros lugares cuánto cuestan los alquileres. Así que bueno, para que tengan de referencia a quienes les gusten los deportes de nieve. Y hoy salen mates con chipacito. Mirá la pinta que tienen esos Pound de queso. panes de queso. Cuando fuimos a la tienda latina el otro día, me tentaron. Como les decíamos, siempre vamos adquiriendo costumbres de cada país. Y el pão de queijo de Brasil, de Era Minas muy Gerais. bueno. Nossa senhora. Saudades do Brasil. Y qué Ay, tú. para que está recaliente. Está Nossa senhora. Y por acá las compus instaladas con una vista hermosa de la ciudad. Prueba esto. A ver. Por favor. No, todo esto es tu mitad. Fabuloso. No voy a trabajar mucho con el pan de queijo. 아름다운 그대여 I just feel so lucky 운명이란 믿어요. Después de una noche sumamente tranquila que dormimos ahí en la ciudad, estuvimos aprovechando a trabajar en la mañana y nos hemos venido a conocer la Villa Olímpica que les mostramos cuando ni bien estábamos llegando a Tajo City. Está muy cerquita, así que allá vamos. 운명이란 믿어요. Ya estamos dentro de la Villa Olímpica. Me recuerda cuando uno ingresa, va llegando ahí al Cerro Catedral. ¡Wow! Miren lo que es esto. La cantidad de nieve que hay. ¡Wow! ¡Qué vista impresionante a la montaña! Toda nevada.
y ya quedó la jacuneta estacionada y vamos a caminar un poquito por esta Villa Olímpica que no sé si alcanzaron a apreciar en las filmaciones cuando veníamos mirando a la montaña. Es que acá hay un centro de esquí, así que vamos a ir a dar una vuelta. Acá se ven los medios de elevación. ¿Dónde te sentís que estás? Parece el estacionamiento del Cerro Catedral en Bariloche, igual, acá todos los autos y las aerosillas que salen así para la montaña. Hay un montón de nieves todavía, ya estamos en plena primavera y todavía hay un montón de nieve. No sé si será normal acá o no para esta época. Miren acá la parada de colectivo, que debe pasar el colectivo que te llega para Tajo City. Son las cabinas del teleférico. La chica de los mapas. No hay vez que vos veas un mapa y no pares, ¿no? Y pero ¿cómo uno no va a mirar un mapa para saber dónde está? Es enorme. Mira, esto es la Villa Olímpica. Acá viene un dato para contarles, como me puse a investigar ahí respecto a los Juegos Olímpicos. Este lugar fue la sede de los Juegos Olímpicos de invierno del año 1960 y este centro de esquí que estamos viendo acá es uno de los más importantes de Estados Unidos. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Miren qué bueno que está el cartel acá, es una pantalla, muestra el estado de las pistas. Hay varias abiertas, son todas las que se ven en verde y al ladito está el dibujito de la complejidad, ¿no? Si es una pista verde, azul, celeste o negra. Nos hemos acercado a la boletería para ver que ahora ya está todo cerrado porque ya es la tarde. Acá hay unos carteles que se ven interesantes estos en comparación con los precios que ahora les voy a contar de la página. Por ejemplo, acá dice un pack 147 válido para cualquier día en esta temporada y te ahorras un 20%, que te queda a menos de $74 el día. Y si no, hay un pack de 4 para 4 días que te cuesta $280 y te ahorras un 25% y queda menos de $70 el día. Pero también entré a la página web para ver y los precios son los siguientes. Un día, si venís en la semana, dice $142. Pero ¿cuánto? 142. Pero, por ejemplo, yo ingreso acá a ver el calendario. Hoy es jueves. Si quisiéramos sacar para mañana viernes, sale 240. Sí, 240 el pase. Solo el pase para entrar a esquiar la montaña. Después hay que alquilar todos los equipos y demás. Después, si sacáramos como de acá a 2 semanas, sale en 95. O sea, ya baja. Pero igual, de todos modos, te sigue conviniendo sacar ese demo pack. No sé si ese pack se sacará únicamente acá o qué. Pero recién, para sacarnos la duda, para comparar, entramos a ver la última vez que fuimos a esquiar, que fuimos en Chile, y habíamos pagado $35 el pase cada uno contra 250 que saldría acá para ir mañana. Acá les vamos a dejar una tablita con todos los precios de los pases, pero ¿por qué vinimos nosotros hoy? Porque los lunes y los miércoles hay una promo de 2x1 y los martes promo al 50%. Me acuerdo igual que también lo sacamos con una promo, aprovechando descuentos y toda la historia. Ya era medio temporada baja, como ahora. Pero igual, digamos, hay mucha diferencia. Así que los hobbies, los gustitos acá en Estados Unidos no son nada baratos. Recién entré a preguntar al rental para saber cuánto valen los equipos, que habíamos preguntado ayer en el pueblo. Acá vale $75 por día. En el pueblo nos habían dicho 45. Es una opción mucho más económica, alquilar allá, traer para acá, pero bueno, después hay que volver al pueblo a devolverlos. Hoy vamos a comer con esta vista de lujo, pero no en un restaurante del centro de esquí. Qué lujazo. Mirá la pinta que tiene esta ensaladita de rúcula, tomates cherry y queso parmesano. Por acá tenemos unas setas con queso, pimiento, con huevo, un poco de atún y esta vista. Es un lujo. Qué lindo es poder llevar tu casa a cualquier lado. This ain't where I belong. Look at me, man, what I've become. Es hora de seguir viaje. Vamos a bordear el lago. Vamos a ir para la parte sur del lago. Así que espero que nos sorprendan juntos. Vamos a seguir por todo lo que es el lago de California, porque como les contábamos, este lago es compartido entre California y Nevada, pero es bastante más pequeña, muchísimo más angostita lo que es el lado de Nevada.
creo que mi ruta preferida hasta el momento acá en Estados Unidos. La anotamos en la lista de rutas favoritas de todo el viaje. Qué belleza de lugar. El lago, la montaña, Nevada, los pinos. Qué buena ruta, Dios. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my... Está oscureciendo. Miren la vista que vamos a tener del lago. Mañana se la vamos a mostrar. ¿Será esta nuestra última noche acá en California? Amanecemos acá en South Lake Tahoe. Santi está impresionado porque acaba de ver esa camioneta ahí, que es eléctrica y tiene... Ya la habíamos visto un montón de veces y me re sorprendió porque abrió el capó, pensé que iba a abrir el motor y tiene un baúl. Hemos dormido acá súper tranquilo. Vamos a cruzar acá para mostrarles la vista del lago. Esta mañana salí a correr por acá, espectacular. Les vamos a dejar el video acá arriba en el otro canal. Literal, para mí es como Bariloche y Villa La Angostura, pero en Estados Unidos. Porque tenés la vista al lago increíble, las montañas encima ahora con nieve. Se puede bajar a disfrutar acá del lago, que debe estar bastante frío. ¿No te querés meter? No, ni en pedo. Y acá un lugar re lindo con mesitas, con parrillas para cocinar. Y hemos visto un montón de gente el día de ayer y hoy acá viniendo a disfrutar del lugar. Está muy lindo. Miren qué bonito ese arco iris. Hacía mucho que no veíamos uno, me parece. Hacía mucho que no veía un arcoíris tan bien formado así. ¡Qué copado! Nos está corriendo la lluvia con este regalo del arco iris y estas montañas nevadas allá de fondo y el lago. Más montaña nevada por allá. Definitivamente me quedaría a vivir acá. Me gustó mucho Lake Tahoe. Y bueno, ya estamos acá. De vuelta, justo nos encontramos con una de las camionetas que sacan la nieve y bueno, ya estamos listos para darle marcha a la jacuneta y seguir viajando. Y después de un mes recorriendo el hermosísimo estado de California, estamos a punto de cruzar el límite acá de los estados e ingresar a un nuevo estado para Hakuna Matata por el mundo. Gracias por tanto, California. La verdad que hemos disfrutado este primer estado, pero con todo. La cantidad de cosas que hemos hecho fue impresionante. Sin dudas que sí, ha tenido de todo. Ciudades, naturaleza, árboles enormes, montañas de piedra gigantes como Yosemite. Mucha nieve. Amigos, nada, de todo. Ha sido increíble. Y ahora sí, acá, Nevada State Line. Hemos ingresado al segundo estado en Estados Unidos. Bienvenidos a Nevada. Aprovechamos a dejarles la inquietud. ¿Cuántos estados de los 50 que tiene Estados Unidos creen que recorreremos con la jacuneta? Tengan en cuenta las visas, porque yo creo que para recorrer los 50 estados tenés que estar, no sé, 2 o 3 años por lo menos. Imagínate que estuvimos un mes en un estado. Así que acá, cruzando el límite entre los estados, se termina este video. Esperamos que haya disfrutado tanto como nosotros de Lake Tahoe. Y ahora es momento de emprender ruta para conocer uno de los destinos más famosos que tiene el estado de Nevada, una de las ciudades más famosas que tiene Estados
Estados Unidos. Así que nos vemos en un próximo video para recorrer juntos Las Vegas. Si aún no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita, que estamos subiendo 3 videos por semana. Así que hay muchos videos de Estados Unidos para disfrutar en estos momentos. Nos vemos en un próximo episodio de Hakuna Matata. Libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata. Por